Hoy vamos a hablar de algunos contenidos necesarios en el ámbito de la introducción al derecho, tomando como referencia el libro de Ángela Torre llamado Introducción al Derecho. La metodología que voy a utilizar es que les voy a ir leyendo un poco y vamos comentando acerca de esto. En este libro, Ángela Torre nos dice un poquito o nos habla sobre algunas definiciones o algunos contenidos de definiciones del derecho y nos plantea el problema de que no hay un consenso a nivel internacional acerca de una sola definición que cumpla con todos los requisitos o que sea aprobada por las diferentes corrientes, visiones o teorías de los doctrinarios del derecho. Debido a que este campo es tan grande y tan amplio, es difícil encontrar una sola definición que abarque todo o que satisfaga plenamente todos los contenidos que pueden tener. El derecho abarca, como sabemos, cosas tan diferentes como, por ejemplo, la identidad, los atributos de la personalidad, la propiedad, las herencias, abarca todo el ámbito del derecho penal, dentro de los delitos como el homicidio, el feminicidio, el genocidio, los negocios internacionales, derecho comercial, el derecho administrativo. Y es por eso que es difícil hacer un consenso o un compendio corto de lo que es la definición del derecho. Sin embargo, Ángela Torre nos presenta aquí algunos elementos que nos van a permitir estructurar una definición más o menos que abarque todos los posibles elementos que trae este contexto. La metodología que voy a utilizar es que le voy a ir leyendo de a poco y vamos conversando acerca de ampliando un poquito más estos conceptos. Capítulo primero, el concepto del derecho. Introducción al estudio. El ámbito de lo jurídico es amplio, complejo y diverso, desde el pago del recibo de la luz, la internet o la renta de la casa en la que habitamos, el cambio de propietario de un automóvil, la expedición de una licencia de conducir, la conducta que adoptamos frente al verde, el ámbar o el rojo o el semáforo. Vemos cómo nos va pasando en diferentes ámbitos. La presencia del agente de tránsito, así como nuestro ascenso a un autobús público, algo tan sencillo como eso, y en el momento en que ya pagamos y entramos hay una implicación jurídica en cosas que son tan relativamente cotidianas. La contratación de un seguro médico, el pago a un profesional de la salud por la prestación de servicio o la firma del documento en el que autorizamos una intervención quirúrgica. La propia calidad personal de hijo, padre, cónyuge o concubino, las calles por las que circulamos, el alumbrado público, las manifestaciones de grupos en calles y avenidas, la inmigración y las relaciones internacionales que establece nuestro país en este y muchos otros temas. Y vemos que el derecho no es solamente en el ámbito nacional o del Estado, sino que tiene trascendencia internacional, tanto en lo público como en lo privado. Los juicios ante los tribunales internacionales, federales o locales, el inicio de un movimiento armado en una nación, hasta las discusiones en torno a los límites territoriales entre naciones, así como un largo y muy largo etcétera, hacen parte de lo jurídico. Es decir, desde que somos personas, inmediatamente estamos teniendo una implicación jurídica, desde que la mujer está en el embarazo, al nacer el niño, cuando es un menor de edad, cuando es impúber, puber, cuando ya ejerce, tiene la capacidad de ejercicio, cuando ya está grande, si te vas a casar, si permaneces soltero, como les decía, todos los atributos de la personalidad que tienen que ver con el derecho, cuando vas a comerciar, cuando instituyes una familia de manera formal e informal, y todo eso está compilado en ese conjunto de normas que son las que vienen a darle cuerpo a la estructura aplicativa del derecho para regular la conducta del hombre en sociedad. La amplitud, complejidad y diversidad de lo jurídico son algunas de las razones por las cuales la interrogante de qué sea el derecho en cualquier neófito en la materia, o sea, alguien que recién se aproxima, puede exigir como prueba básica de conocimiento jurídico. No ha podido ser respondida de forma plenamente satisfactoria, de tal suerte que hasta el momento ninguna de las respuestas proporcionadas por diversos autores y corrientes de pensamiento jurídico ha sido reconocida como válida, o sea, no hay un consenso internacional de una sola definición del derecho, aunque nos vamos a aproximar a una. No ha sido reconocido como válida por todas las perspectivas existentes en torno al tema. Una simple indagación acerca de las respuestas existentes en torno a la pregunta que atendemos nos dará no solo cientos de respuestas diferentes, sino incluso nos mostrará que muchas de estas son francamente contradictorias entre sí. Por ello, el primer paso necesario y aconsejable para aquel que pretende
introducirse al mundo del derecho o de lo jurídico no es partir de una definición del derecho, sino inmiscuirse y comprender la problemática. O sea, vamos a entender de qué es lo que se trata, para tener una especie de abstracción de qué se trata para poder llegar a una definición más acertada, así como acercarse a las diferentes soluciones propuestas, a fin de encontrarse mejor pertrechado ante las dificultades teóricas y prácticas e incluso ante las perplejidades que presenta este apasionante campo de estudio en donde ustedes quieren acercarse. En el anterior sentido, dentro de los dos primeros puntos de este capítulo, abordaré el derecho como parte de nuestra realidad social y las funciones que normalmente se le atribuyen a aquel respecto de esta, o sea, al derecho respecto de la realidad social y las funciones que normalmente se le atribuyen. Dice, posterior a esta primera aproximación abordaré los problemas existentes en torno al objetivo de definir al derecho. Muchas pueden ser las razones que a ustedes les atrae empezar a estudiar el derecho. Algunas pueden ser familiares, que tengan un padre o el abuelo ya era abogado y ustedes quieren de alguna manera proseguir esta herencia intelectual o de función o de oficio. Algunos les atrae simplemente porque tienen curiosidad acerca de las normas, les gusta la organización jurídica de las cosas, sienten una intuición, incluso tal vez que no la saben explicar, pero se acercan al ámbito del derecho en general porque les gusta la sociología o el orden en sociedad, etc. Vamos al punto 2, el derecho como realidad social. En el ámbito jurídico existe un célebre aforismo romano que indica ubi societas iubi ius. Significa, esto es, donde hay sociedad hay derecho. Con esta máxima los romanos pretendieron significar la conexión intrínseca que existe entre la existencia de los colectivos humanos y la del derecho. Es decir, donde haya un grupo o un conglomerado de personas va a tener que haber una normatividad para poder que haya convivencia social, incluso ni siquiera sobre personas, donde haya una reunión gregaria entre animales, va a existir implícitamente de alguna forma un tipo de comportamiento que es el que va a permitir que haya una cierta armonía, una correlatividad de un individuo con otro y con toda esa comunidad para que puedan tener y cumplir ciertas funciones básicas, no solamente de vida, sino también de relacionalidad. Entonces, en el ser humano, que es más complejo intelectualmente, con mayor razón, tiene que haber un conjunto de normatividad o un parámetro de comportamiento para que precisamente pueda haber una convivencia. Sin embargo, dice que aunque haya con esta máxima, los romanos pretendieron significar la conexión intrínseca que existe entre la existencia de los colectivos humanos y del derecho, no obstante, como señalan Moreso y Villasajona, la afirmación anterior es relativa. Vamos a ver por qué. Puesto que no es cierto que en todas las sociedades conocidas se hayan estructurado relaciones sociales con algo parecido a lo que se suele conocer como el derecho. Y tampoco se puede dar por sentado que por el hecho de que actualmente las diversas sociedades humanas estén reguladas por el derecho, lo seguirán estando a futuro. Ahora bien, pese a lo señalado, la verdad es que en las sociedades actuales el derecho tiene una cotidiana y variadísima existencia. En nuestro contexto inmediato, en nuestra vida diaria, todas las personas tienen alguna idea más o menos informada sobre la existencia del matrimonio, el divorcio, cárceles, delincuentes, víctimas, policías, propiedades, herencias, testamentos, municipios, pensiones alimenticias, lesiones, abogados, leyes, reglamentos, narcotráfico o delincuencia organizada, entre muchos otros temas análogos. Y además suelen relacionar dichos términos con el ámbito del derecho. O sea, todas las noticias o muchas de las noticias de alguna u otra forma, directa o indirecta, tienen que ver con el derecho. Lo que vemos diariamente en el noticiero, lo que escuchamos de nuestros amigos, lo que pasa. Siempre, por más que se intenten los medios de presentarlo, aunque sea de manera dramática, a la final va a tener algo de la frialdad de que lleva hacia la normatividad. Cuestión que incluso ya he tratado de mostrar en las primeras líneas de este libro al señalar la amplitud, complejidad y diversidad de situaciones cotidianas con las que asociamos la idea del derecho. En el anterior sentido, es decir, en la tónica de que el derecho forma parte o se encuentra relacionado con una gran cantidad de acciones u omisiones que llevamos a cabo como personas en el ámbito social,
Se dice que el derecho constituye una realidad social e incluso se llega a asumir que en las sociedades actuales altamente complejas y tecnificadas, la vida social sin derecho sería imposible. Pero además entendemos que el derecho sin la presencia de una vida social tampoco es posible, pues sin esta carecería de todo sentido la existencia de aquel. O sea, sin vida social no tendría sentido la existencia del derecho. Por otra parte, vale la pena preguntarse por qué existe el derecho. Y en torno a tal cuestión considero que es necesario y sensato reconocer que el objetivo e instinto básico de todo ser vivo, incluido por supuesto el ser humano, con su nota distintiva de racionalidad, es el de la supervivencia. El ser humano en su generalidad quiere y desea vivir. En este sentido, H.L.A. Hart, en el concepto del derecho, ha expuesto que justo el objetivo de sobrevivir, junto con el del reconocimiento de algunas verdades básicas como la vulnerabilidad humana, la igualdad aproximada, los recursos limitados, es muy importante este punto, así como el altruismo, comprensión y fuerza de voluntad limitadas del ser humano, explican la existencia del derecho. En efecto, una verdad evidente es que los seres humanos somos vulnerables a los ataques físicos de otros seres humanos y en otras ocasiones nosotros mismos también estaríamos dispuestos a recurrir a ataques físicos o morales en suma a la fuerza con tal de imponer nuestra voluntad o de hacer prevalecer nuestros propios intereses. Por ello, nuestra vulnerabilidad, es decir, la posibilidad de ser heridos o lesionados, ya sea física o moralmente, se traduce en la necesidad de restringir el uso de la violencia por parte de las personas y para eso el derecho resulta sumamente útil. Es innegable que en los albores de la civilización y del inicio de la sociedad humana siempre vemos un elemento que es muy repetitivo y que parece ser como parte constitutiva, parte muy elemental de nuestra manera de ser y es la violencia como sociedad. Hay mucha violencia como sociedad desde el principio. Tomen ustedes cualquier texto que sea de historia, incluso religioso, que nos remita a la historia y van a encontrar desde el inicio la violencia. Podemos ver violencia, por ejemplo, en el mundo occidental, que la Biblia es tan conocida, vemos violencia desde el mismo Génesis, que es el primer libro de la Biblia, y desde el primer capítulo prácticamente del Génesis estamos viendo, una vez iniciado, el problema de familia, el asesinato, hermano contra hermano. Es decir, la violencia la encontramos aquí en este libro, pero la encontramos en cualquier otros textos, la mayoría, si no todos, de los textos religiosos, y también dentro de las primeras historias de culturas, de civilizaciones, si nos remitimos a Egipto, a Mesopotamia, si nos remitimos a la antigüedad cercana, no a esa tan lejana dentro de la historia, en el siglo que sea vamos a encontrar violencia. Entonces, debido a la violencia es casi que una fuente originaria de la necesidad de la asistencia del derecho. Y por lo tanto, entonces, su propósito, el del derecho, es el de llevar a esa convivencia pacífica, una convivencia justa y ordenada. Estos serían como los ideales que busca, uno de los ideales principales que busca el derecho es la convivencia pacífica en sociedad. Dice aquí, por cuanto, dice al final, restringir el uso de la violencia por parte de las personas y para eso el derecho resulta sumamente útil. Por cuanto hacia la igualdad aproximada entre los seres humanos, señala Hart, que aun cuando estos difieren entre sí en fuerza física, agilidad e inteligencia, es un hecho que ningún individuo es lo suficientemente poderoso como para que él solo, sin ayuda de otros, pueda dominar o sojuzgar a los demás hombres, por lo que esta igualdad aproximada hace necesaria la creación de un sistema de abstenciones y de concesiones mutuas, para evitar la brutal agresión ilimitada que tendría lugar entre los seres aproximadamente iguales. Por otra parte, queda claro que los seres humanos somos altruistamente limitados, es decir, nuestra capacidad humana de procurar el bien ajeno, aún en contra de nuestro propio bien, tiene sus límites. Por ello, y gracias a que los seres humanos no nos domina el deseo de exterminarnos, al mismo tiempo que nos interesa la propia sobrevivencia y el bienestar de nuestros semejantes, es posible la creación de un sistema que nos permita la convivencia y evite las tendencias a la agresión. Entre otras palabras,
Dado que los hombres no somos demonios, caso en el que el derecho no tendría sentido, pues ningún ser de este tipo se sometería a él ni a ningún otro tipo de orden, y tampoco somos ángeles, caso en el que el derecho no tendría ningún sentido, pues seres de perfección no requieren de límites de su actuación, dado que ésta es por definición buena y justa. La actuación de seres como los ángeles, por ejemplo. Entonces requerimos de un orden que evite la tendencia a la agresión y permita nuestra sobrevivencia. Los seres humanos, para la consecución del objetivo de sobrevivencia, requerimos de una serie de recursos, como lo son los alimentos, la ropa, los espacios en los que vamos a vivir, y en que resguardarnos de las condiciones climatológicas. Sin embargo, todos estos recursos se encuentran en la naturaleza de manera limitada y requieren para su obtención de nuestro esfuerzo. Por ello se requiere como mínimo que se reconozca la propiedad de tales recursos y que se generen mecanismos, esto es muy importante, mecanismos que garanticen que esta, o sea, la propiedad, será respetada por los restantes miembros de la sociedad. Finalmente, Hart considera que aun cuando la mayor parte de las personas respetan por muy diversos motivos, que pueden ser morales o impuestos, las normas establecidas dentro de un grupo social, la verdad es que no todas las personas pueden alcanzar a comprender los intereses y el largo alcance que se consagra en ellas. Normas, ya. La mayoría de las personas no pueden entender el alcance de esas normas. Es decir, muchos seres humanos no alcanzan a visualizar la importancia, necesidad y beneficios que se derivan de contar con normas que regulen la convivencia humana, ni cuentan con la fuerza de voluntad necesaria para hacerlas efectivas. O sea, algunos ni para obedecerlas y otros para hacerlas obedecer. Todas las personas podemos llegar a tener la tentación de preferir intentar hacer prevalecer nuestros propios intereses por encima de los intereses de los otros miembros de la comunidad e incluso por encima de los intereses de la colectividad completa. Por ello es necesario una organización especial que descubra y castigue las faltas. Entonces estamos viendo que una de las fuentes que hacen nacer el derecho es la posibilidad de violencia. Esa posibilidad de violencia a su vez nace del instinto de que el ser humano va a cumplir con las necesidades que tiene que vivir y por lo tanto tiene que aprovisionarse de todos los elementos que necesita para vivir, los cuales son recursos. Estos recursos son limitados, o sea, no están, en muchos casos no están tan abundantes y por lo tanto va a nacer lo que se llama el conflicto. Entonces el derecho busca regular ese conflicto que va a tener entre los seres humanos. Lo hace a través del conjunto de normas, o sea, los principios, la realidad hace que se gesten o se plasmen o se concreten principios. Estos principios van a derivar en normas. Por ejemplo, el principio de la protección a mi propia familia, que es la perpetuación instintiva que tengo yo. Entonces tengo un principio de proteger a mi familia. Para protegerla, entonces yo digo, bueno, utilizo la razón y digo, para poder proteger a mi familia, necesito levantarme temprano, trabajar bastante, ir a cazar o ir a trabajar en nuestro sistema moderno. ¿Cómo voy a regular entonces el aprovisionamiento? O sea, las provisiones, ¿cómo las voy a repartir para que alcancen toda la semana? Si tengo un excedente, ¿qué voy a hacer con el excedente? ¿Qué tanto ahorro? ¿Qué tanto ayudo al otro? Etcétera. Entonces voy creando un conjunto de normas. Esas normas tengo que tener la capacidad para hacerlas cumplir en mi casa. O sea, ahí hablamos del poder. Ya eso nos meteríamos con los elementos del Estado. Pero estamos hablando cómo se va estructurando la necesidad y cómo se va formando el derecho. Entonces continuamos y decimos, en consecuencia de lo anterior, puede decirse que el derecho existe en la sociedad porque es un medio que le permite al ser humano sobrevivir en el contexto de su vulnerabilidad e igualdad aproximada, así como de sus limitaciones respecto a recursos, altruismo, comprensión y fuerza de voluntad, pues el derecho supone el establecimiento de reglas básicas, de concesiones y restricciones que permiten la convivencia en grupo. Ahora bien, aun cuando la teoría de Hart puede ser criticada en el sentido de que es insuficiente, pues el hecho de que existan las razones expuestas para la existencia del derecho no garantiza que éstas sean precisamente las que llevan a la creación. Es decir, aunque todo este contexto esté ahí en la sociedad, no implica que se forme necesariamente algo como lo que conocemos como derecho. Sin embargo, explica cómo se formó el derecho. Es decir,
Todas esas condiciones no llevan necesariamente a la formación del derecho, pero una vez que se ha formado, esas condiciones explican por qué se formó. No establece condiciones necesarias para la existencia del derecho, pues siempre es posible imaginar otros mecanismos a través de los cuales el ser humano podría regular la convivencia social. Aquí nos está preguntando desde Guatemala Jefferson Hill. Dice que cuáles mecanismos serían estos. Entonces podríamos hablar de moral, religión y reglas sociales, nos dice aquí el libro. La verdad es que la propuesta de Hart proporciona al menos 6 buenas razones para que los seres humanos contemos con el derecho, con un sistema de normas jurídicas que nos permitan regular, aquí es donde viene prácticamente la definición, con un sistema de normas jurídicas que nos permiten regular la convivencia social y garanticen en la mayor medida posible nuestra propia sobrevivencia. Aquí vemos ya armado prácticamente una definición del derecho, que es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en sociedad en busca de la convivencia pacífica. Aparte del objetivo de sobrevivencia y de las verdades obvias expuestas por Hart como motivos o razones para la existencia del derecho, se ha dicho que los seres humanos tenemos una serie de valores y de propósitos que solo pueden ser realizados a través de la acción en común, o sea, de todos. En este sentido, el derecho constituye también un importante instrumento que permite el reconocimiento, la promoción y protección de los valores apreciados por las personas que integran un determinado grupo social. Entonces, ojo, el derecho constituye el instrumento que permite la promoción y protección de esos valores que han sido consuetudinarios en un grupo social, o sea, que se han puesto de acuerdo y han dicho, esto es lo que queremos, esta es nuestra visión, esto es lo que nos interesa, por lo tanto necesitamos un conjunto de normas. Vamos al tercer punto. Este también es muy importante, se llama las funciones sociales del derecho. Desde la teoría se ha señalado repetidamente que el derecho cumple variadas e importantes funciones dentro de la sociedad. Es decir, que éste realiza una serie de tareas que le son propias al derecho. Entre esas tareas se encuentran la de integración o la de control social, la de tratamiento o resolución de conflictos declarados o de prevenir inclusive conflictos que no han sido declarados, y la de la organización social. La primera y más básica de estas funciones, según Legaz Lacambra, de acuerdo con diversos autores, es la integración social de los comportamientos o el control social. Dicha función consiste básicamente en que el derecho pretende orientar la conducta de las personas a través de las normas, las cuales conllevan modelos de acción, modelos de conducta. Para el cumplimiento de tal función, el derecho hace uso de una serie de técnicas que podrían llamarse protectoras y represivas, y las promocionales o incentivadoras. Con las técnicas protectoras, el derecho tiende a proteger aquellas conductas permitidas u obligadas. O sea, las conductas permitidas u obligadas son actos lícitos. Por las normas, son permitidas u obligadas por las normas jurídicas. Normas que usa esta técnica, aquí ya se refiere a un tipo de norma que debe obedecer al ordenamiento jurídico propio de donde se escribió este libro. Como es tan específico, voy a omitir esta parte porque cada país tiene un artículo diferente. Dice aquí, habla de una norma a lo cual los trabajadores deben disponer libremente de sus salarios. Dice que los trabajadores podrán disponer libremente de su salario, siendo nula cualquier medida o disposición contraria a esa libertad. Es decir, mediante la norma se protege el derecho del trabajador a disponer de su salario, considerando inexistente cualquier medida contraria a esa disposición. Es decir, que si se hiciera un contrato entre el patrón y el trabajador donde quiera disponer de cómo se debe utilizar el salario, se considera inexistente o nulo. O sea, no tiene, hay nulidad en eso. O sea, esta norma en este caso va a proteger que el trabajador pueda disfrutar e invertir libremente del producto, o sea, de su salario. En contrapartida, las técnicas represivas son aquellas que utilizan el derecho para reprimir, contener o detener
todos aquellos comportamientos prohibidos por las normas jurídicas. Estos son llamados actos ilícitos. O sea, aquello que está permitido o mandado a hacer es acto lícito y lo que está prohibido es un acto ilícito, bajo amenaza de castigo, sanción o pena para todos aquellos que incurran en las conductas prohibidas. Esto con el objeto de mantener el orden público y la armonía social. Aquí vuelve y enuncia otra norma de este código, de esta jurisdicción de donde se escribe este libro. Dice aquí que la conducta llamada el delito de homicidio, en el caso colombiano sería el artículo 104. Es pues esta una norma que pretende contener o detener la comisión del homicidio en el país. Y en caso de que éste se cometa pese a la prohibición, entonces la reprima, es decir, la castigue mediante la imposición de la pena de prisión. Finalmente, las técnicas promocionales o de incentivo, o sea que ya tenemos las que permiten u obligan, tenemos las que son prohibitivas y tenemos las que premian, en este caso llamado técnicas promocionales o de incentivo. Son aquellas de las que el derecho echa mano con el fin de persuadir a las personas para que lleven a cabo comportamientos que se consideren socialmente necesarios. Así el derecho incentiva, estimula y determina prácticas mediante la promesa de otorgamiento de premios. El ejemplo que pone este libro es que cuando una persona tiene una multa y la paga en determinado tiempo, entonces obtendrá una rebaja del porcentaje de esta pena. Entonces ahí está premiando el cumplimiento de una norma. O sea, está premiando un determinado comportamiento. Estas normas son hechas entonces con la evidente intención de incentivar, promover el pago, en este caso sería de una multa. Pero en realidad lo que busca la función integradora de control social del derecho tiene como objeto aumentar el máximo posible de las conductas deseadas, lícitas, y disminuir también el máximo posible las conductas indeseadas llamadas ilícitas, así como incentivar o promocionar aquellas que se consideran positivas. En este orden de ideas, el derecho tiende a utilizar las técnicas de prevención, represión, promoción y premiación para alcanzar su objetivo. Entonces, repito, técnicas de prevención, represión, premiación y promoción para lograr su objetivo. Por otra parte, la función del derecho relativa al tratamiento o resolución de conflictos declarados hace alusión al papel que cumple el derecho respecto a la juridificación, administración y control de los conflictos que nacen entre los sujetos. En otras palabras, esta función del derecho se traduce en que éste toma las previsiones necesarias para regular en derecho las diferentes situaciones de conflicto que pudiesen darse, con lo que asume una tarea de prevención o preventiva. Adicionalmente, el derecho, una vez que los implicados en el conflicto reconocen su incapacidad para resolverlo por sí solos y lo declaran ante los tribunales, interviene para ofrecer una resolución del conflicto a través del previo tratamiento jurídico dado a la temática en cuestión dentro de las normas jurídicas, con lo que asume una tarea resolutiva. Por cuanto hace la función de organización social del derecho, que dice que mediante esta el derecho trata de distribuir el poder social, asignando roles sociales, o sea que el derecho cumple una función también administrativa de los recursos humanos y de todo tipo de recursos en la sociedad, de otorgar competencias, de regular los comportamientos sociales interviniendo en las estructuras sociales, culturales y económicas y distribuyendo o redistribuyendo recursos disponibles entre los individuos o los grupos sociales y de ofrecer esquemas procesales. Aquí entramos en el ramo del derecho procesal, o sea, que viene siendo el derecho para el derecho, de cómo debe aplicarse el derecho. Es decir, mecanismos o procedimientos para dirimir o solucionar los posibles conflictos de intereses. Porque no solamente es suficiente con enunciar la norma, hay que enunciar o dejar estatuido cómo se va a aplicar esa norma. Ahí estaríamos hablando ya del derecho procesal. Es importante destacar que junto con las funciones señaladas se atribuye al derecho una función educadora, en la medida en la que este es un medio que contribuye a la creación, consolidación, modificación o extinción de hábitos, y en la que adapta, esto es muy importante, al ser humano a los diferentes roles sociales,
ciudadano, padre, funcionario, etcétera, sobre los que se articula la vida social. Finalmente, el derecho también se le atribuye la función de legitimación política, social y jurídica. Con ello quiere decirse que dado que el derecho organiza, institucionaliza y limita al poder y genera criterios con base en los cuales se valoran y se juzgan las conductas humanas, entonces el derecho ofrece los cauces a través de los cuales podemos aceptar o adherirnos a las decisiones, acciones, omisiones, etcétera, que pudiesen darse en cada uno de estos campos. O sea, el derecho también administra o regula la política. Entonces a continuación nos presenta una tabla, que es la que procedo yo a leérsela. Dice aquí que es funciones sociales que le son reconocidas tradicionalmente al derecho y los mecanismos o técnicas para aplicarlas y llevarlas a cabo. Dice aquí entonces, la función de integración o de control social tiene normas protectoras, represivas y promocionales. Las normas protectoras son para los actos lícitos, las normas represivas para los actos ilícitos, obviamente, y las normas promocionales es una persuasión respecto a los actos socialmente necesarios. Ahora tenemos aquí la función, entonces tenemos 5 funciones que son de integración social, de tratamiento o resolución de conflictos, de organización social, educadora y de legitimación. Yo diría que la de organización social está relacionada con la de la integración o control social. Vamos a ver la segunda. La primera que vimos fue la de integración o control social, que se compone principalmente de normas que son represivas, protectoras y otras que son promocionales. Recordemos, serían entonces protectoras para los actos lícitos, represivas para los actos ilícitos y promocionales para la conducta deseada. Vamos a ver la segunda función, ya vimos la de integración o control social. La segunda función sería la de tratamiento o resolución de conflictos. Es una juridificación, creación de normas jurídicas que se anticipan al conflicto, administración y control del conflicto, ofrecimiento de una solución a este con base a las normas previamente creadas. Estaríamos hablando de derecho penal. De organización social, de derecho penal cuando se transgrede la norma. Ahora vamos a ver de organización social, asignación de roles sociales. Entonces a los roles sociales, o sea, distribuir o administrar quién va a ser tal funcionario para tal cosa, esa es organización social. Y cuando hablamos de que las normas pueden ser protectoras, represivas o promocionales, estamos hablando de integración o control social. Entonces repetimos, integración o control social, normas represoras, permisivas o promocionales. Y la función de control social tiene asignación de roles sociales. Habíamos hablado de una segunda función que era la de tratamiento o resolución de conflictos, que es la administración del conflicto como tal. Esto es cuestión como de irlo, al principio parece como un rompecabezas, pero en la medida que lo vamos repitiendo una y otra vez nos asociamos un término con el otro, ya nos lo aprendemos de memoria y también el significado que tiene. Entonces hasta ahora llevamos 3 funciones del derecho, que es la función de integración o control social, donde hay 3 tipos de normas, las permisivas, represivas y promocionales. Tenemos la función de organización social, que es la de asignar los roles, y tenemos la función de control o tratamiento de conflictos. Vamos a ver una cuarta función, que es la función educadora, generación de modelos de comportamiento, y una quinta que es la de legitimación, que está relacionada con la política. Bien, entonces hasta ahora llevamos 5 funciones del derecho. La primera sería la de integración o control social, que a su vez se divide en normas que son represoras, permisivas y promocionales. Y la función la primera es integración o control social, la segunda sería de organización social, que administra los roles. La tercera función del derecho sería aquella de resolución de conflictos. La cuarta educadora, y la quinta sería una función legitimadora, que sería la que está relacionada con la política. Entonces no confundir las 2 primeras funciones que llevamos viendo, que es la de integración o control social, normas represoras, permisivas
y promocionales, y la de organización social, que tiene que ver con asignación de roles. Integración y control social y organización social son dos cosas distintas. Vamos para el punto 4. Eso es cuestión de que repitan y repitan hasta que ya lo mencionan mucho, y entonces diferencia y que hay integración y control social es una, y organización social, que es la asignación de roles, sería otra. La primera, que integración o control social tiene normas represivas, permisivas y las promocionales. El punto 4 entonces diría así: dificultades para la definición del derecho. La problemática respecto a la definición del derecho ha sido señalada en diferentes momentos históricos con diversos tonos y matices. Así, en 1788, Immanuel Kant, en su crítica a la razón práctica, ironizó el hecho de que los juristas de su tiempo aún se encontraban en la búsqueda de la definición del derecho. Más tarde, en 1847, Gustave Flaubert ofreció una definición del derecho en los siguientes términos: derecho no se sabe qué es. H. L. Hart sostuvo en 1961 que pocas preguntas referentes a la sociedad humana han sido formuladas con tanta persistencia y respondidas por pensadores serios de maneras tan diversas, extrañas y aún paradójicas, como la pregunta ¿qué es el derecho? Efectivamente, tal como lo señala Rolando Tamayo, la definición del derecho es una definición problemática. Aún hoy en día debe reconocerse que la cuestión sigue abierta y que precisamente por eso las diversas perspectivas, escuelas, doctrinas o movimientos jurídicos continúan intentando elaborar una respuesta satisfactoria a esta cuestión. Evidentemente, la persistencia a través del tiempo de la pregunta ¿qué es el derecho? No es una necedad injustificada por parte de los teóricos y de los estudiosos del derecho, sino que más bien obedece a que una clara concepción de él, yo diría a una búsqueda clara de la concepción de él y de sus funciones que éste realiza en la vida social, permite no solo definir cuál es el objeto de estudio de los juristas y delimitar su campo del conocimiento jurídico, sino también, siendo una cosa de no menor importancia, proporciona una mejor y mayor comprensión del alcance de los argumentos vertidos respecto a los problemas jurídicos específicos, situación que tiene una importancia práctica muchas veces insospechada. Tomando en consideración el sentido de los dos párrafos precedentes, en los siguientes apartados se analizarán algunos de los puntos relativos a la dificultad de la definición del derecho. Posteriormente se analizarán los enfoques principales respecto a qué sea este y a las consecuencias teóricas y prácticas que reporta cada una de las perspectivas estudiadas.